Bueno, estábamos revisando recién la parte positiva, ¿no es cierto? El aspecto positivo del balance de estas largas celebraciones dieciocheras. Sin embargo, los aspectos negativos tienen que ver con los accidentes de tránsito, la cantidad de fallecidos. Han batido todos los récords, 61 personas murieron durante estos días de fiestas patrias por accidentes de tránsito, más de 400 detenidos por manejar en estado de ebriedad. Queremos conversar sobre esto con Carolina Figueroa, quien es presidenta de la Fundación Emilia. ¿Cómo está, Carolina? Buenas tardes, gracias por atendernos. No, gracias a ti, Karim, por preocuparte esta temática que a nosotros nos viene teniendo muy ocupados desde hace 10 años atrás. Y lamentablemente, pese a todos los esfuerzos que se hicieron durante esta festividad, tuvimos que lamentar 61 fallecidos, que son 61 familias que están en este momento sufriendo la pérdida de un ser querido. Sí, se ha hecho la comparación respecto del 2019, que es el año donde la cantidad de días de celebración es similar. Estamos hablando de un 64,9% más de fallecidos que respecto de ese año. Y usted lo decía, pese a todas las campañas que se han hecho, las cifras siguen aumentando. ¿Qué más se puede hacer? ¿Son insuficientes las campañas? ¿Hay que cambiar la estrategia? ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes desde la Fundación Emilia? Bueno, no es una lectura muy halagüeña, yo te diría que es más bien pesimista nuestra lectura. Finalmente los mensajes a la responsabilidad individual no están llegando y no nos están llegando no solo con alcohol, sino que con las dos primeras variables de causables de siniestros viales, que es el exceso de velocidad. Tuvimos 16 fallecidos vinculados a esta causal y la conducción no atenta a las condiciones del tránsito del momento. Entonces, yo creo que primero hay que entender que la seguridad vial es un sistema integrado, que es multivariable, no es solamente una variable, reducir esa y acabar el problema. Acá hay un montón de factores que se tienen que empezar a visibilizar, tomar en cuenta para buscar soluciones, porque de alguna forma los diagnósticos están todos hechos desde hace 10 años atrás. Sí, Carolina, ahora claro, uno revisa y se encuentra con que la cantidad de accidentes de tránsito ha disminuido, pero la cantidad de personas que mueren en los accidentes aumenta. ¿A qué se debe esto? ¿Es mayor velocidad? ¿Es menos asumir más riesgos? ¿Es una conducta más arriesgada al momento de conducir? Es que no hay una percepción de riesgo vinculada con velocidad. Te doy un ejemplo súper claro. La ley Emilia tipificó la conducción bajo estado de ebriedad y bajo estupefaciente, pero la velocidad excesiva no ha sido bien tipificada. Son 60 kilómetros por hora sobre la máxima permitida. Entonces la gente no tiene una percepción de riesgo sobre velocidad ni tampoco sobre el uso del celular. ¿Cuántos personajes públicos, influencers hacen live y a nadie le escandaliza que lo haga mientras conduce? Entonces no hay una percepción de riesgo asociado a esa conducta. Y también las campañas son súper focalizadas, están focalizadas en fiestas patrias, Semana Santa, fin de año y se acabó la campaña. Yo invito a la gente a pensar en qué campaña de difusión preventiva tenemos el resto del año en televisión abierta, por ejemplo. No me acuerdo de ninguna, están solamente focalizadas en fiestas patrias, en donde tú tienes un despliegue mayúsculo de fiscalización. Salieron más de 2 millones de automóviles desde la región metropolitana, se fiscalizó el 10% y aún así tuvimos 61 fallecidos. Entonces creo que aquí hay que empezar a entender medidas multisistémicas, abarcar todas las variables y avanzar un poco también en presupuesto y en difusión todo el año. Claro, o sea, no sirve, lo que usted plantea es hacer solamente una campaña 2 semanas antes de una celebración como esta, ¿no? Está claro que el autocuidado no ha dado resultado. ¿Qué otras medidas se podrían tomar? ¿Habría que ser más estricto, por ejemplo, en las fiscalizaciones o cambiar a una estrategia más restrictiva, más estricta? No, yo no creo que tenga que ver con estrategias más restrictivas, sino que hacer efectivo la que ya tenemos legislado. Doy un ejemplo súper concreto. Hace 2 años se aprobó el proyecto de ley CATI, que es el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, y todavía no se ha podido implementar. Eso ayudaría mucho en la fiscalización de velocidad porque son los partes con cámara. Tampoco se puede fiscalizar la ley NOCHAT. La ley NOCHAT está vigente, estableció infracciones más graves a la conducta, pero no se puede fiscalizar. Entonces yo creo que primero hay que hacer fiscalizable lo que ya hemos legislado. Por el lado de lo que es tolerancia cero y la ley Emilia, que efectivamente tengamos narcotest. Se hicieron 431 controles de narcotest, o sea, 431 pruebas, y de esas 81 salieron positivas. Pero si tú te das cuenta de los 50.000 controles de alcohol versus los 431 de droga, estamos también al debe
en esa categoría. Entonces, fiscalización sí, con mayor cantidad de instrumentos y mejor tecnología, pero también campañas preventivas de forma anual, educación centrada en tercero y cuarto medio, que son los que se van a incorporar luego al sistema, y también ver sanciones penales que establezcan básicamente nuevas tipologías asociadas a las conductas más riesgosas. Ahora, claro, es importante lo que tú comentas, Carolina, respecto a la cantidad de personas que resultaron positivas al narcotest. Se lo preguntaban las autoridades hoy en la entrega del balance, el resumen consolidado de las cifras que dieron a conocer el día de hoy. 2 de cada 3 personas que estaban por consumo de alcohol positivo tenían también algún tipo de sustancia, de las 5 que mide el narcotest. Y el porcentaje respecto de muestras positivas de las que se toman es altísimo. Entonces uno se pregunta por qué no se hacen más. Y la respuesta que entregaban desde la CONACET era que precisamente para tomar un narcotest que toma más tiempo, tiene que haber un indicio del fiscalizador de que esa persona consumió algún tipo de sustancia. Es verdad, lo que pasa es que los equipos que tenemos a nivel nacional son equipos alemanes, son los Drager, que son muy caros y la muestra de narcotest vale 25.000 pesos cada muestra. Por lo tanto, lo que hacen es tener una serie de protocolos de establecer, por ejemplo, algunos indicios de que el sujeto Claro. efectivamente consumió droga. Pero eso a mí, como organización civil que está enfocada en la prevención, no me sirve. Porque a mí me sirve lo aleatorio preventivo, vale decir que efectivamente no te pregunten, ¿usted ha consumido drogas? Sino que aleatoriamente se hagan este tipo de fiscalizaciones como se hacen en la Unión Europea. Entonces, nuestro llamado desde hace 10 años es que se invierta en mayor instrumentos de fiscalización de drogas, más aún con un tema de seguridad pública que tenemos muy latente. Yo creo que ya es necesario que invertamos en equipos quizás más baratos, pero que te arrojen si es positivo o no a las drogas y que después haya una contramuestra. Si esto igual se va a contramuestra al servicio médico legal. Entonces, que exista. Y lo otro que pedimos también hace 10 años es que los fallecidos vinculados a velocidad se les haga el test de droga, porque muchos de los excesos de velocidad históricamente están asociados a consumo de droga. Entonces, también visibilizar eso y que sea aleatorio, que sea preventivo y que Sí. sea constante, porque 431 a nivel nacional, hay regiones en que se hizo solo un control de droga en Antofagasta. Entonces tú dices, no sirve. Claro. Ahora, claro, de los 678 detenidos que hubo, 436 por conducir, no solo bajo la influencia del alcohol, sino que directamente en estado de ebriedad. Y el tema de la velocidad me parece ser como lo más relevante, ¿no? Hay 5.500 excesos de velocidad, luego viene la conducción desatenta y la imprudencia, pero aparentemente el factor común en la mayoría de los accidentes registrados en los últimos días ha sido el exceso de velocidad, ¿no? Sí, el exceso de velocidad es la gran causal que tenemos de hace 5 años atrás. 5 años atrás nos están marcando todos los registros indicadores que la mayor cantidad de fallecidos que tenemos en el tránsito se debe a esa causal. Y por eso se promulgó el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. Si el problema es que después de 2 años todavía no hemos ingresado los reglamentos, se ingresaron, después se sacaron de Contraloría y no se han podido implementar las medidas que se pensaron podían hacerse efectivas ya durante este año 2024. Entonces el llamado es a que aceleremos un poco el paso, porque finalmente todas estas estadísticas de las cuales estamos hablando son personas que tenían nombre y tenían familia, que en este momento las familias están doliendo básicamente su pérdida. Entonces yo creo que frente a eso la urgencia es mayúscula. Carolina, respecto de, claro, si uno hace el desglose, se encuentra que de las víctimas 19 son atropellos, 15 choques, 13 colisiones, 5 volcamientos, más de 1.000 lesionados también que podrían perfectamente haber incrementado este número de víctimas fatales. ¿Hay medidas que se hayan implementado en otras partes y que se puedan replicar en nuestro país respecto, por ejemplo, a reducir la circulación de peatones, que son la mayoría de las víctimas, también corresponde a peatones? ¿Por qué no Bueno, hacerle, por básicamente ejemplo, un control de alcoholemia a un peatón en algún minuto, que también podría ser una persona que provoque un accidente, ¿no? Bueno, lamentablemente nosotros no tenemos ese tipo de medidas preventivas. Están asociadas una vez que se ha causado el siniestro vial, efectivamente a todos los que participan de un siniestro se les hace la toma de alcoholemia en función de lo que ordena el Ministerio Público, pero no se ha entendido como una medida preventiva. En otros lugares, por ejemplo en Europa, efectivamente se hace como medida preventiva, especialmente en grandes aglomeraciones. Estoy hablando de conciertos Claro. o lugares donde se transita mucho. Pero acá en Chile no se ha avanzado desde esa perspectiva porque tampoco se ve como un sistema vial integral
integrado, todo el foco está en el conductor. Y es como que todos los otros usuarios de las vías no existieran. Te doy un ejemplo súper concreto. El año 2018 se promulgó la Ley de Convivencia de Modos Viales, que establecía derechos de los ciclistas como el 1,5 metros al transitar por las calles. Y tenemos siniestros viales porque la gente desconoce la ley y no respeta el 1,5 metros de los ciclistas. Entonces, en definitiva, hemos generado una sociedad centrada en el automóvil, poco centrada en el usuario más vulnerable, que es el peatón, el ciclista, y que en definitiva no observa la siniestralidad como un fenómeno completo. Sí, me quedo con lo que dices tú respecto de la falta de campañas, la concientización, sobre todo en estudiantes, de aplicar tal vez la educación vial en los colegios, ¿no? Algo que hace falta en nuestro país. Habría que avanzar tal vez en eso, en la utilización de nuevas tecnologías también. Yo creo que aquí está la clave, la utilización de nuevas tecnologías, porque transversalmente el objetivo está incorporado dentro del currículum escolar. Existe la educación vial dentro del currículum escolar, pero no le damos mucho énfasis, entonces tampoco se aplican las nuevas tecnologías. Perfecto. Tenemos inteligencia artificial para hacer relatos que permitan a los estudiantes entender cuáles son los riesgos. Y aquí lo que tenemos que traspasar es la percepción de riesgo, Sí. la percepción de riesgo que implica tomar Bien. ciertas conductas imprudentes en el tránsito. Perfecto. Yo creo que ahí estamos al debe. Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que estés bien. No, gracias a ti, un gran abrazo. Chao, buenas tardes.